8 de la mañana con 39 minutos, 8:39 minutos. Saludamos con Alejandra Delgado, docente de la Universidad Católica, integrante de la Comisión para la Pacificación de las Cárceles del país, que se encuentra con nosotros vía telemática. ¿Cómo está, doctora Delgado? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Qué avances hay en este trabajo que está realizando la Comisión de Pacificación de las Cárceles del país? Habían ya algunas bandas que habrían mostrado al menos su interés en participar de este proceso. ¿Cómo avanza el mismo? Buenos días, bienvenida. Alexis, Licenia, buenos días, muy buenos días con todos y todas quienes nos escuchan. ¿Sí me escuchan bien? Sí, perfectamente. Sí, bueno, creemos como comisión que efectivamente la posibilidad de establecer un primer paso de voluntades, que es así como nosotros lo hemos llamado, no constituye un nivel discursivo, realmente es una acción concreta, porque da cuenta de todas estas voluntades de grupos que durante todo este tiempo, este no es un problema que aparece en los últimos años, este es un problema que tiene ya varios tiempo en el sistema penitenciario, y no solamente en el sistema penitenciario, sino también recorre la cotidianidad de todas las ciudades del país. Creemos que los 6 meses de la comisión nos han permitido llegar a este punto de un primer acuerdo de voluntades que implica compromiso de diálogo, compromiso de pacificación por parte de la mayoría, sino todas las agrupaciones que están implicadas en este acuerdo. ¿Cómo está, doctora Delgado? Qué gusto saludarle, buenos días. En el país, digamos, a la par que han ocurrido las masacres en las cárceles, esa violencia de alguna forma también se ha trasladado hacia el exterior. Se ha hablado sobre ese tema, de que también, digamos, si es que se logra llegar a un acuerdo, qué sé yo, paren un poco en el enfrentamiento que a ratos algunos expertos dicen tiene que ver con la pelea por el control de territorio, etcétera, hacia afuera, o lo único que estamos en este caso, digamos, es tratando de concretar y de acordar es la pacificación puertas adentro en las cárceles. La violencia que se denomina violencia intramuros, es decir, aquella que ocurre al interior de los centros de privación de libertad, nunca ha estado separada de lo que ocurre en las cárceles, fuera de las cárceles, extramuros, digamos. Es muy importante entender que son cuestiones, son dinámicas que están relacionadas, y que la pacificación implicaría estas dos dimensiones. También es importante entender las complejas condiciones que tanto al interior de los centros como en las calles viven personas que no tienen acceso a las condiciones mínimas necesarias para una vida digna. Entonces, sí, podría ser que se trate efectivamente de pugnas y de territorios, como lo ha señalado usted, pero también asistimos a una sociedad altamente inequitativa que no provee oportunidades ni sociales ni económicas a un altísimo porcentaje de la población. Entonces, efectivamente, se trata de controlar, por un lado, mitigar estas violencias, pero también se trata de prevenir el surgimiento de acontecimientos violentos. Entonces, son dos cosas, y claro, nosotros entendemos que hay un momento y que precisamente lo que está sucediendo en este país, en nuestro país, es la cúspide de un problema que tiene un origen muy anterior, digamos, son décadas. Si uno revisa el sistema penitenciario y su seguimiento, al igual que si revisa las cifras de brechas y desigualdades sociales, no son problemas recientes, son problemas que se denominan estructurales. Entonces, también es muy importante entender que la mitigación de violencia es un paso, pero también hay, y eso también la Comisión lo ha señalado con mucho énfasis, generar condiciones para prevenir estos eventos potenciales de violencia a futuro. Ahora, doctora, esto primer paso que usted dice es para dialogar. ¿Se ha fijado ya
un cronograma para estas conversaciones? ¿Sobre qué ejes van a girar las mismas? Bueno, este primer paso de voluntades lo que hace es adherir una voluntad que, como ustedes conocen, hubiera sido inimaginable hace 6 meses. Realmente todos los grupos, las agrupaciones que están implicadas, que además han solicitado un proceso de mediación, implica que tienen la voluntad de sentarse a dialogar. No hemos dicho una tregua, esto no es una tregua, esto no es una negociación. Hemos sido muy enfáticos en aquello, sino que es simplemente un primer paso. Ahora, es importante también la Comisión de Pacificación y Diálogo Penitenciario, que fue creada por decreto ejecutivo, llega a su fin el 16 de este mes, el 16 de junio. Nosotros creemos importante que exista un compromiso de continuar con estas acciones, porque lo que significa que las agrupaciones hayan dado su paso de voluntades es que han encontrado un interlocutor que antes no estaba definido. Eso para nosotros es muy importante entender, porque si es que no había una interlocución adecuada, entonces no había ninguna posibilidad ni de diálogo, menos aún de pacificación. Creemos y estamos convencidos de que efectivamente las autoridades y todas aquellas personas que están a cargo de garantizar la vida, la dignidad de las personas privadas de libertad y también la seguridad de toda la ciudadanía en general, sabrán tomar las mejores decisiones para que este proceso, que apenas es el primer paso, es un proceso que recién inicia, pueda continuar y pueda garantizar que esta confianza que los grupos han puesto sobre el diálogo pueda seguir adelante. ¿Cuál ha sido la primera inquietud? No sé si llamarle como queja, le vamos a decir como inquietud, o quizás ¿cuáles son de las primeras necesidades? O sea, cuando ya tuvieron ese interlocutor del cual usted habla, doctora, las personas privadas de libertad dijeron, a ver, a nosotros lo que nos inquieta y nos preocupa es esto, de entrada, ¿qué es? Primero, que sea un diálogo neutral, y esa ha sido una de las cuestiones más importantes. Que haya neutralidad y que haya la suficiente seriedad para que se puedan llevar a cabo estos diálogos. La otra cuestión, y que está señalada en todos los comunicados o en la mayoría de aquellos, es que no sea un diálogo o una interlocución politizada. Esto a entender significaría, ¿no es cierto?, daría fortaleza a que no responda, digamos, a elementos coyunturales y que sea evidentemente neutral. Más allá de esto, el diálogo está abierto. Lo que han pedido los grupos es que sea la neutralidad y siempre en el marco del respeto a esa dignidad. Lo más importante cuando nosotros como comisión empezamos nuestro trabajo fue evidenciar que las personas privadas de libertad no solamente habían perdido su libertad, sino que en muchos centros habían también perdido la dignidad por las condiciones complejas de habitabilidad, de acceso a salud, de acceso a educación. El hacinamiento, a ver, usted me parece que respondió a la perfección mi pregunta, porque empezó por lo más importante, ¿no? Por lo de fondo. A ver, en las formas, yo me imagino que las condiciones en las que ellos están recluidos golpea mucho la dignidad de las personas, ¿no? O sea, más allá de que han cometido un delito, están pagando, algunos ya con sentencia, otros esperando una sentencia, pero eso no puede, digamos, poner en riesgo las condiciones de dignidad con las que debería vivir un ser humano. El hacinamiento en el Ecuador es un problema muy grave, y me imagino que en la forma las quejas o las inquietudes y preocupaciones pasan también por este detalle que yo le menciono.
Sí, también, y efectivamente una de las cosas que también se plantea como preocupación de la Comisión es la judicialización como respuesta a la violencia. Encarcele primero y luego pregunte. Y eso es un grave problema porque la prisión preventiva se ha convertido no en la excepción, sino en la regla. Y cuando uno revisa, y este es un dato preocupante, cuando hemos mirado el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, miramos que los eventos violentos, estas cuestiones que jamás debieron ocurrir en 2021, muchas de las víctimas eran personas que estaban en prisión preventiva o que ya tenían su boleta de excarcelación. La judicialización como respuesta social también es algo que nos compete a todas las personas, no únicamente a los actores del sistema penitenciario, y que tiene un papel muy importante en la forma como nosotros entendemos los problemas, porque para la mayoría de la población el problema es que exista gente que delinque. El problema no son los motivos por los cuales la gente empieza una vida delictiva. Y esto es altamente preocupante porque nos estamos poniendo como horizonte esto que hemos denominado la judicialización. Entonces, claro, efectivamente, con mayor cantidad de gente en prisiones, podría creerse que tenemos una respuesta más adecuada frente a la seguridad, pero las condiciones son complejas. ¿Por qué? Porque la judicialización está dada por todos los actos que transgreden, digamos, esta normalidad, ¿no? Desde las pensiones de alimentos hasta los infractores de tránsito, pasando por toda la tipificación que conocemos. El hacinamiento, entonces, tiene que ver con esto, por un lado. Por otro lado, también tiene que ver con una noción de que las personas privadas de libertad, que se ha cultivado durante mucho tiempo, una suerte de lo que usted mencionaba, ¿no? Son personas que ya fueron castigadas por la justicia, pero que también no merecen estas condiciones de vida digna. Y ahí es una de las cuestiones fundamentales que debemos entender. Las personas privadas de libertad han perdido esto, la libertad, no la dignidad, no la humanidad. En algunos centros, no en todos, el hacinamiento es un problema crítico. En otros centros la capacidad está relacionada, también está, digamos, con un número adecuado según la capacidad de los centros. Pero hay otro elemento también que se considera en el hacinamiento. Si tenemos en cuenta que mucha de la población o gran parte de la población privada de libertad proviene de estratos socioeconómicos que son complicados, existen ocasiones en que la gente prefiere vivir en condiciones de hacinamiento, pero estar cerca de los sitios en los que la familia le pueda visitar. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque generalmente pensamos en el problema de la violencia, pero no pensamos en el entorno familiar. Entonces, solamente como planteamiento, ¿cuántas veces nos hemos preguntado cuáles son las trayectorias que las familias de las personas privadas de libertad tienen que transitar para llegar a visitar una regional? Y eso es algo que ni siquiera lo hemos pensado. Una familia que trabaja, que depende de su trabajo diario, ¿qué trayectoria tiene que hacer, por ejemplo, para después llegar a la regional de Cotopaxi a visitar a un familiar? Doctora, usted mencionaba hace un momento que afortunadamente ya hay una especie de mediador, de interlocutor, y que las autoridades deberían seguir con este proceso porque sus actividades, las de la comisión, se terminan a mediados de este mes. En ese sentido, el presidente debería prorrogar la existencia de esta comisión, porque si no, ¿qué confianza van a tener los dirigentes o los líderes de las bandas que han aceptado este primer paso de diálogo
para continuar con el proceso si no se mantiene al interlocutor. Sí, como decimos, como digo, y ese es, no hablo a nombre de la comisión, hablo a nombre personal, es mi particular punto de vista que efectivamente la identificación de un interlocutor es un paso importante. Por aquello yo confío en que las autoridades darán continuidad a este proceso sobre todo de diálogo. El diálogo que es a ojos de la comisión, a ojos personales, el punto fundamental de partida para alcanzar un proceso de pacificación que estoy segura que no únicamente tendrá incidencia al interior de los centros de privación de libertad, sino también en las ciudades del país. Y en ese sentido, ¿cómo tomar las declaraciones que días antes del anuncio de este primer paso en este proceso de pacificación diera el ministro del Interior, Patricio Carrillo, quien dijo que no cree en los mecanismos de pacificación discursiva, que debe ser con acciones concretas si desean reintegrarse a una sociedad o rehabilitarse? Sí, efectivamente, nosotros creemos, estamos convencidos, y esto es algo que me parece que ya lo dice, haber dado un paso de voluntades, creo que es algo concreto, porque implica, por un lado, visibilizar la voluntad, no me parece que exista nada más concreto que esto. Por otro lado, significa el aparecimiento público de estas agrupaciones que declaran su voluntad, es decir, no son únicamente, si ustedes han mirado y han seguido la trayectoria de estas declaraciones de voluntad, muchas de estas declaraciones han sido respaldadas con videos, y eso da muestra que son no son declaraciones que no tienen la importancia para todos los miembros de esta agrupación. Entonces, sí es importante señalar, enfatizar, que haber expuesto, haber mencionado, haber visibilizado, haber notado, declarado públicamente la voluntad de iniciar un proceso, sí podría ser identificado como discursivo, pero si uno realmente comprende la dinámica, la fenomenología de la violencia, de la criminalidad por la que atraviesa nuestro país, realmente se trata del primer acto concreto. Efectivamente, no debe ser el último, no puede ser el último. Efectivamente, con esto no se va a resolver mágicamente el problema de la violencia, que en nuestro país es crítico, pero a ojos personales, es un paso concreto, importante y relevante, que efectivamente no puede ser el único, es decir, con esta declaración o con estas declaraciones de voluntad, no significa, y eso tenemos todos claro, que no significa que la violencia va a detenerse, sino que efectivamente es un paso para la mitigación de las violencias. De parte del gobierno, doctora, ¿hay la predisposición como para poder llevar adelante un plan concreto al final, digamos, del tramo que ustedes van a recorrer cuando saquen ya todos los diagnósticos y demás? ¿Hay predisposición del gobierno como para poder firmar, digamos, un acuerdo que pacifique finalmente las cárceles y quizás incluso hasta, no sé, diseñar un nuevo sistema penitenciario en el país, quizás distinto al que tenemos actualmente, que pueda garantizar otro tipo de seguridad? Sí, esto es muy importante, porque la comisión, nosotros como comisión, como comisionados, hemos venido trabajando de la mano con varias instituciones. Quien posibilita que nosotros tengamos el acceso, como ustedes conocen, y que está al frente de la administración de los centros de privación de libertad en todo el país, es SNAI. Y hemos identificado con SNAI la voluntad de primero reconocer las problemáticas, y eso es fundamental para cualquier transformación.
Luego de aquello, hay esta disposición a seguir transformando las cosas que tengan que ser cambiadas. Esa es la primera cosa. El segundo aspecto fundamental es entender que SNAI recibe el problema o la problemática de la violencia y la desigualdad en el último escalón. Esto significa que las personas que cometen faltas en sus distintas dimensiones llegan a los centros de privación de libertad, motivo por el cual la política de rehabilitación social es fundamental. Y la política de rehabilitación social está en manos no únicamente de SNAI, sino de todas las instituciones a nivel gubernamental que tienen el deber de garantizar acceso a derechos fundamentales de las personas. Entonces, es también un paso importante que en meses pasados se hizo la entrega de la política pública de rehabilitación social, en el que efectivamente intervienen varias secretarías de Estado y ministerios. Y efectivamente también hemos trabajado de la mano con la Secretaria de Derechos Humanos, que en este caso es quien encabeza el mecanismo técnico para la ejecución de esta política pública, y que efectivamente se ha identificado que se debe hacer un seguimiento para progresivamente ir transformando estas condiciones. Son más de 30 centros a nivel nacional, cada uno tiene su problemática particular. En el sistema penitenciario actúan una serie de actores, valga la redundancia, de distinta índole, en los distintos filtros, sistemas de control, personas privadas de libertad, sus familiares, directivos, organizaciones, instituciones, y eso es importante para lograr estas transformaciones. Entonces, respondiendo y resumiendo su pregunta, sí, efectivamente, SNAI en la nueva administración ha manifestado con la comisión este compromiso de humanizar y dignificar el sistema penitenciario, que efectivamente tiene que ser complementado con las demás instituciones del Estado para la implementación de esta política pública. Sabemos que no es un cambio inmediato, sabemos que requiere tiempo y sobre todo recursos, pero sobre todo requiere de una sociedad que reconozca que la rehabilitación es importante y que no únicamente piense que la persona privada de libertad tiene que ser encerrada y no merece otra oportunidad. Eso es algo con lo que nosotros como comisión hemos sido enfáticos en señalar. Gracias, doctora. Muy amable. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias por su tiempo y por la información que nos ha proporcionado. Vamos a estar pendientes de cómo sigue evolucionando este proceso. Muy amable. Gracias, muchísimas gracias. Un buen día a todos. Un abrazo, gracias. Lo propio, muchas gracias a la doctora Alejandra